Bendiciones, mi gente. Rubinsky RBK por aquí. Señores, estoy muy, muy contento porque hoy estoy de vuelta con mis amigos. No todos mis amigos, porque es verdad, faltará alguno. Usted se va a dar cuenta. El más bonito, ¿no? El clave. El más lindo, el clave. Pero hoy vamos a tener un podcast muy, muy esperado por los últimos acontecimientos de lo que está pasando en nuestra música. Totalmente. Y estoy encantadísimo de estar acompañado de mi hermano G-Profe, Adol Núñez, porque a él no le gusta. Sí. G-Profe era vieja escuela. Exacto, Adol Núñez y mi hermano Mandrilo, Sí. Eduardo Lebrón. Sí. ¿Qué es lo que? ¿Cómo ustedes están? Tranquilo. Hermano, Contento. bendiciones. Sí, estamos contentos. Me Yo hicieron creo que ya hemos hecho como un hábito de Claro. lo que hacemos, porque aquí lo que reflejamos es lo que nosotros hacemos afuera. Claro. Nos sentamos... Los chismes. Sí, los chismes. La diferencia es que no es con comida, Exacto, pero lo mismo exacto. que nosotros hacemos afuera comiendo y de los temas que conversamos, es lo que socializamos aquí y lo que queremos es, así como nos edificamos, edificar a otro. Me Básicamente encanta, eso. me encanta. De hecho, hoy vamos a hablar de una canción que lancé hace poco y causó mucha conmoción. Sí. Estamos hablando de nada más y nada menos que la canción Si Yo Fuera Almighty. Sí. Todos sabemos, al menos los que estamos en la movida urbana, Ujú. en República Dominicana, Centro, Suramérica, algunos de los que conocen su carrera, el Caribe, saben que este fue un joven que se hizo popular por el trap. Correcto. Muy buen Claro. rapero. Sí, Muy buen sí. rapero. Claro que sí. Definitivamente. Sin embargo, una vez empezaron a pasar ciertos acontecimientos en su vida, empezó a reflejar en las redes que tenía ciertos tipos de problemas, por así decirlo, mentales, de salud, o de condición de salud, Sí. de salud mental, que dicho sea de paso, quiero más adelante decir que tengo un familiar que tiene condiciones muy parecidas, Ok. porque hay gente que empezaron a decir en las redes sociales como que, oh, tú lo dices sin saber, tú lo dices Sí, sin sí, esto, tú no ujú. estás en sus zapatos. Entonces de eso vamos a hablar más tarde. Y esta canción, luego de que pasó el tiempo, que muchos grabaron con él, este pana se convirtió, aceptó a Cristo, y cuando él acepta a Cristo, entonces pasa un fenómeno que es el fenómeno que del cual nosotros queremos hablar esta noche, en este Hablando Entre Panas. Ujú. Y básicamente vamos a hablar de 3 temas que ya lo hemos dividido aquí, pero vamos a hablar de la importancia del discipulado. Sí. Correcto. Vital. Vamos a hablar del bullying Ujú. y vamos a hablar del utilitarismo. Correcto. Y vamos a dar un mensajito final. Y yo quiero empezar con lo siguiente. Este podcast no está dedicado a él, sino a todos los casos que, al igual que él, han sufrido del mismo mal. Claro que sí. Cualquiera de nosotros. Por puede ejemplo, caer. y quiero empezar con un caso, hace unos años atrás, 2012, hubo un rapero dominicano llamado Black Jonas Point que tuvo un accidente, fue un Sí, accidente claro, muy claro, fuerte. Black Point. Él tuvo un testimonio muy bonito, donde él dice que oró al Señor, vio unos letreros, una cosa, él logró salvarse, ¿no? De salir salvar su vida en ese sentido. ¿Qué pasa? Que cuando él acepta a Cristo no pasa mucho tiempo y las iglesias empezaron a abrir las puertas para ministrar, imponer manos. Y con el tiempo, entonces él pues se descarrió, desistió de la fe. Y hoy no sabemos nada de nuestro hermano Black Jonas Point, Ujú. que en algún momento sí pudo haber tenido una genuina intención de aceptar al Señor Jesucristo. Sí, claro. Sin embargo, como figura pública, pasó un fenómeno que es el fenómeno del cual yo quiero que nosotros empecemos a hablar. Ujú. Y es que no se espera, en el caso de las figuras públicas, que se disipule esa persona y las iglesias automáticamente empiezan un a micrófono, abrir. le dan Sí, un- ¿verdad? Pues yo quiero que tú me apuntes un poquito en ese Sí, tema. no, gracias, señores. Tú sabes, Rubinsky, que escuchando bien el tema, yo creo que la gente se mueve más por la controversia. A la gente de manera natural le gusta la controversia, pero yo pude percibir algo más allá que la controversia, y es la oportunidad que abre a la iglesia de revisarse, de revisar cuáles son sus métodos, de revisar cómo hace las cosas de cara a que esas figuras notorias vengan a los pies del Señor. Ujú. Y por eso yo quería hablar un poco sobre el tema de la importancia de discipular al que se convierte. ¿Ok? Correcto. La gran comisión, todos la conocemos, hay un mensaje claro del Señor de ir y hacer discípulos, ¿verdad? Pero hay algo importante que él dice detrás de ese hacer discípulos, es de enseñándoles
enseñándoles lo que ustedes escucharon de mí, enseñándoles que ellos aprendan, que ellos escuchen, que ellos entiendan lo que ustedes han seguido de mí. Claro que sí. Entonces, ¿qué yo estoy viendo? Que tristemente las personas vienen a los pies del Señor y se está evidenciando una carencia de hacer discípulos. Gano almas, voy a la calle, hago actividades, la gente se convierte. Muchas veces hasta le doy seguimiento para que se congregue, pero ese uno a uno de una persona, un liderazgo que esté cerca, que le enseñe el evangelio. Hoy en día nosotros salimos para la calle y mucha gente que son cristianos no saben en qué han creído. No saben los sacramentos básicos. Tú le dices, ¿por qué el perdón es tan importante? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es una introducción? Entonces, no saben, no conocen el evangelio, no pueden defender su fe. Eso es importante. No saben cómo defender su fe. No saben cómo defender su fe porque están dando prácticamente sus primeros pasos, pero también no tienen a alguien que lo confronte. Nosotros necesitamos ser enseñados, pero necesitamos ser confrontados con alguien que te diga, alguien más maduro que tú en la fe, que te diga, tienes que caminar así, esto no se hace así, tú tienes que irte de esta forma. Enseñar lo básico, tienes que aprender a orar. Tienes que enseñarle la importancia de las escrituras. Y te voy a decir algo. Yo no aprendí a orar sino después de mi mayoría de edad. Y tengo toda la vida en la iglesia. Correcto. Y fue cuando leí un libro llamado La oración de Jabes, que empecé a tener una idea de cuál era la oración. Y después me leí a Miles Monroe, entendiendo el poder y el propósito de la oración. Correcto. Y entonces fue cuando yo dije, ok. Y me arrodillaba en mi cama a orar, pero de manera consciente, sabiendo lo que estaba haciendo, no tirando palabras al aire, aunque cuando tú clamas, Dios responde. Sí, claro que sí. Pero con conocimiento de causa. Claro. Y de hecho, hay una frase en la canción que tú dices, ¿por qué no me enseñaron lo real, lo que es verdad? Pararme en la música. Correctamente. Para crecer. Oye lo que tú dices, pararme en la música para yo poder crecer. Entonces, ¿cuál es el problema del tema? Cuando tú no disipulas a un creyente, cuando tú no disipulas a un nuevo convertido y sin ese discipulado tú le pones un micrófono en la mano, es como tú ponerle un arma de fuego. Una bomba. No lo está exponiendo. No sabe. Es una bomba de tiempo porque tú le estás dando una exposición a una persona que todavía no sabe defender su fe. Entonces yo creo que la mayor oportunidad o el reto que lanza esa canción hoy en día es para la iglesia, es para el liderazgo de la iglesia. ¿Qué yo estoy haciendo con la gente que se está convirtiendo? Me estoy aprovechando del nombre, de la fama, para yo ponerlo como si fuese un cartel que traiga mucha gente a la iglesia. Que eso es lo que pasa. Se convirtió Daddy Yankee, por decir un nombre. Sí. Farruko, cualquier figura. Lo que están en el último, sí. Tristemente, estamos viendo pastores que están usando esas figuras como un ticket, como un cartel de vengan a mi iglesia, que aquí se congrega fulano. Exacto. Entonces, el proceso de discipulado lo primero que hace es desmonta a esa figura. Ese personaje. Del altitaje. Sí. No, hermano, aquí nosotros. De hecho, lo vemos con Pablo. Dios desmontó el personaje de Pablo de ser una persona importante, políticamente hablando, importante culturalmente hablando, a ser una persona perseguida. Claro. A ser una persona perseguida por su gente. ¿Me entiendes? Entonces, estamos hablando que muchos de nosotros consideramos a Pablo como por así decirlo, la meca del conocimiento a nivel crítico. Pero, sin embargo, él dice que él estimaba todas las virtudes que él pudiera tener humanamente, él las tenía por basura, con tal de agradar al que lo llamó. Correcto. Y hoy vemos un afán de mantener mi gloria. Sí. Y lo que yo he conseguido. Claro. En mi fama. Sin soltar la gloria de Dios y tratar de agarrar a la dos y la tengo aquí, tengo una allá. Y eso es muy peligroso. Demasiado. Entonces, en ese proceso, ¿qué busca el discipulado? El discipulado, de manera primaria, lo que busca es que nosotros nos parezcamos cada vez más a Cristo. Entonces, hay un yo mío que mengua para yo parecerme más a Cristo. Tenga el nombre que tenga. Sea música, sea política, sea el trabajo, sea el deporte, sea lo que sea. Exacto. Porque no solamente nos montamos a los artistas. No, a los artistas. Eso pasa en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Incluso con figuras que económicamente están muy bien. Quizás no es el músico famoso, pero el empresario famoso que está yendo a la iglesia. Entonces, esa persona, lo primero que tenemos que enseñarle es el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para desarrollar el carácter cristiano en él. Para que él entienda que él no merecía ser salvo.
que él no merecía nada y Dios de soberana gracia lo alcanzó. Por su misericordia. Entonces su misericordia, Dios lo alcanzó. Entonces ahora mi nombre, mis títulos, mis bienes, pasan a un mi segundo fama, plano. Pasa a un segundo plano. Totalmente. Entonces cuando una persona entiende el evangelio, entiende de dónde Dios lo sacó, puede explicar, verbalizar claramente lo que la escritura dice que pasó con su vida y puede y sabe, importante, que nosotros vamos a ser atacados. Porque ¿qué pasa con muchos de esos nuevos creyentes que son famosos? Que cuando lo agarran en una entrevista y le hacen 5 preguntas, ahí mismo lo dejan fuera de base. Y lo ponen incluso a dudar de la misma fe en lo que han creído. Entonces, cuando tú pasas, y ya concluyendo ese proceso de discipulado, de corrección, de caminar contigo, de guianza, de seguimiento, hasta que tú creces, maduras en la fe, hasta que tú conoces el evangelio. Entonces viene la otra parte, que es lo que Pablo le decía a Timoteo, que tú debes de presentarte como un obrero aprobado. Sin nada de qué avergonzarse. ¿Pero por qué es un obrero aprobado? Porque maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, cuando una persona se prepara y se adiestra y puede manejar con precisión la palabra de verdad, entonces tú lo puedes exponer a un micrófono. Claro que sí, porque puede comunicar la verdad. Claro de hecho, esas personas, esas celebridades, esas personas públicamente conocidas que vienen a los pies del Señor, son las primeras personas que están expuestas a ser atacadas por su fe. Claro que sí. De hecho, mencionaste el ejemplo de Daddy Yankee. Cuando tú te vas a ese ejemplo, hoy en día mucha gente cuestiona ahora que tiene tantos millones en el banco, que es tan millonario, que ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora, esa cuestionante, el único que la puede responder es Dios. Entre Dios y Daddy Yankee son los que se van a entender en ese sentido. Claro. Pero su fe se va a cuestionar hoy y siempre. Y siempre. El timing, el momento, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Qué hay de diferente en él ahora? Esa cuestionante siempre va a existir. De hecho, si él no tiene ese discipulado, ese acercamiento, esa atención, ese líder él maduro no va a saber cómo defender esa fe. De hecho, he escuchado gente decir, ahora sí es bueno después que tiene todos los millones del mundo. Sí. Claro. Obviamente. Es injusto, ¿verdad? Es injusto y no es relevante. No es relevante. Lo que Dios hace, lo hace cuando Él quiere y en el momento que Él quiere. Sin embargo, también yo estaba escribiendo un rap y eso no ha salido ni creo que vaya a salir porque no me acuerdo. ¿Tú escribes? Sí, yo más o menos ahí. Algo ahí. Sí. Y yo estaba escribiendo y en el verso decía, a mayor exposición, mayor demanda. Claro. Totalmente. O sea, y era una canción dedicada para alguien famoso que yo iba a hacer, pero la tengo en queue porque no sabes. ¿Y qué tú quisiste decir con eso? Que si tú estás más expuesto, si tú eres más famoso, entonces tú vas a tener más responsabilidad con respecto a la escritura y a la Biblia. Gracias. ¿Por qué bueno que traes eso a colación? Porque se puede decir que es injusto. A mayor popularidad, mayor demanda. Se puede decir que es injusto que del pastor se espere más que del hermano que está sentado. No, ¿verdad que no? No es injusto. Sin embargo, una persona, bíblicamente hablando, en cuestiones de que somos iguales, tenemos la misma responsabilidad de llevar la palabra, etcétera, etcétera, puede decir lo que se me exija a mí se le debe de exigir a él y viceversa. No, porque Dios ha puesto a esa persona en un lugar público. Alto. Público, alto, donde hay un grupo de personas que lo siguen y lo miran. Por ende, aunque haya cosas que no sean pecado, pero que causan confusión y problemas, quizás a mí, el hermanito sentado ahí, no va a causar problemas, no se va a notar. Pero si el pastor lo hace, aunque no sea pecado, la confusión que está creando debe un problema. ser suficiente para que no lo haga. De hecho, hay un pasaje que dice, que debemos evitar la apariencia de pecado. Claro. La apariencia, no necesariamente el pecado, no solamente. Lo que parezca. Exacto, lo que parezca. Porque eso habla del amor que tenemos hacia los demás. Exacto. Y ahí entra pues el tema de los débiles en la fe, de las personas que no tienen un fundamento sólido, que esto es lo que pasa con las personas que son expuestas antes de tiempo. Correcto. Como son personas débiles en la fe, y cuando digo débiles en la fe, no digo que son malos, sino que están en un proceso de desarrollo. Claro.
Como un niño. Es un ejemplo. Tú dices, como un bebé. El ejemplo sencillo. Como un bebé. Un niño no es menor ser humano. Es correcto. En dignidad. Correcto. Y en un sinnúmero de cosas que nosotros. Pero ahora está menos bien, preparado. Ahora bien, todavía no es tu tiempo, no está en la capacidad. Necesita crecer, madurar, necesita desarrollarse. Tú sabes que hay una parte importantísima que se me escapaba. Y es el tema de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas. En el discipulado, cuando tú tienes un líder con mucho más madurez que tú, que te está enseñando, que te está guiando, es una persona a la que tú le rindes cuentas. Es algo importante, una gente que no te tiene miedo. ¿Por qué digo que no te tiene miedo? Porque cuando tú eres la gran figura y tú vienes donde mí, yo tengo miedo de corregirte porque tú eres la gran figura y tú te me puedes ofender y te puedes ir de la iglesia. Entonces yo voy a ser permisivo con cosas que no debo ser permisivo. Correcto. Entonces, cuando tú tienes a alguien a quien tú le rinda cuenta, un liderazgo a quien tú le rinda cuenta que no te tiene miedo, esa persona te va a confrontar. Y esa persona te va a decir, mira, por ahí no es. Y lo que tú dijiste en tal entrevista no está correcto. Y mira, que yo quiero cantar, que yo quiero el micrófono. Sí, pero todavía tú no estás preparado. Claro. Tú necesitas esto, tú necesitas lo otro. De hecho, cuando me lo decían a mí, yo estando en la iglesia, que yo tenía toda la vida en la iglesia, yo no lo entendía. Correcto. Para mí era muy duro, pues yo tengo toda la vida en la iglesia. Claro. Yo sé lo que se hace. ¿Por qué no me dejan participar? ¿Por qué me van a sentar en un banco? ¿Me entiendes? Cuando yo tengo tanto potencial. O sea, y más adelante, yo entendí que verdaderamente necesitaba pasar a un centro. Tú sabes que a veces, y perdóname, Adolf, a veces sentarte... Adolf. La mano de a veces sentarte en el banco es el proceso de Dios para trabajar tu orgullo, para trabajar humildad. Totalmente. Porque tú sientes que tienes todo el ímpetu y todo el power y todo el talento para tú romper. Y la paciencia. Y entonces me tienen sentado. Esperar en Dios. Yo conozco un pastor que, bueno, ya está con el Señor descansando. Un pastor que yo quise muchísimo y sus hijos son como mis hermanos. Que a la iglesia de él se convertí, podía venir el músico connotado y famoso que todo el mundo, y tenía que pasar su centro desde cero. Tenía que ir a todos los ensayos y ellos tenían una dinámica, o no sé si todavía la tienen, de que los músicos limpiaban la iglesia y recogían y lavaban baños y hacían un sinnúmero de cosas. Y no importaba el título, usted tenía que pasar ese centro. Sí. Entonces él decía una frase: usted se graduó de músico, ahora tiene que graduarse de adorador. Y esa frase me encantaba. Porque no importa la figura pública que tú seas, tú te tienes que graduar de adorador. Buenísimo. De siervo inútil. Buenísimo. Correcto. Increíble. Mira, en esa misma línea, ¿qué sucede con estas exposiciones desmedidas? Sucede que en el peor de los casos, como sucedió con este joven llamado Almairi, y es que debido a su condición, hace cosas que no son propias de una persona cuerda, se graban en las redes, se suben a las redes sociales, se viralizan y se convierten en una burla. Y pasa de ser la buena noticia de una comunidad a ser el meme de la comunidad. Cuando yo escribo esta canción, yo me pongo en los pies de manera obviamente creativa de este joven. Y veo cómo se vio desde afuera todo lo que está pasando, que se puede ver en las redes, porque lo que está detrás no lo podemos ver. No lo sabemos. Claro. Sin embargo, lo que se ve fuera, que es algo en lo que vamos a caer más adelante, que es demasiado importante, es que después de ser una muy buena noticia y un entusiasmo y una alegría para el evangelio, en ver cómo jóvenes como ese muchacho pueden acercarse a Cristo, pasa de ser un joven querido y amado, y que debe ser cuidado, hacer un chiste. El que no tenga un sticker de él en el WhatsApp, quedan muy poca gente que no lo tiene. Yo creo que hasta yo tengo uno. ¿Verdad? El que no se burló y diciendo siervo o haciendo los ademanes que él hacía, o hablando las lenguas que él hablaba, posiblemente todos los que estamos aquí, o gran número de los que nos están viendo, pecamos de eso. Entonces, ¿de qué quiero hablar? Hay un pasaje bíblico, Salmo 1, salmo muy famoso, que dice,
¿Cómo que empieza el Salmo? Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni que en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Está porque su delicia está en su esta exacto, medita de día y de noche. porque este será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen y todo lo que hace prospera. Amén. Pero hay una parte en ese pasaje que dice que en sillas de escarnecedores se ha sentado. Sí. Yo me puse a investigar, esto yo lo descubrí hace mucho, esto no es ahora, pero me acordé. Y es que cuando yo estaba adolescente, que yo leía este pasaje, yo no sabía qué significaba la palabra escarnecedor. Cuando yo escuchaba esta palabra, yo lo relacionaba al sexo, lo relacionaba a la suciedad, a la carne, lo relacionaba con algo de lo cual no tenía idea. Y cuando fui a investigar en un diccionario que tengo en el internet, pues me doy cuenta que la palabra que traduce escarnecedor en el sentido propio de que podamos entenderlos es burlador. Sí, correcto. Burlador, una persona que se deleita en burlarse de los demás. Con lo cual yo caí en la conclusión de que escarnecedor, o mejor dicho, el bullying es la palabra actual que traduce el sentido del bullying. Entonces, la iglesia hoy en día, lastimosamente, se ha dejado llevar. Yo soy amante de los memes. Claro. Yo soy uno. A nosotros nos vivimos mandando memes. Día y día. Sin embargo, al tener un caso tan cercano, yo me pude dar cuenta que es una manera de hacer bullying no solamente a él como persona, sino a todo el movimiento cristiano en general. ¿Por qué? Porque no se burla necesariamente de su condición, sino de las cosas de las cosas que él dice que pertenecen a una comunidad o que representan a una comunidad. El hablar en lengua, en hablar palabras de Dios, de que la Escritura dice, de que Dios, de que todo eso, más su condición. Hablar cristianés. Cristianés. Que hay un lenguaje crístico de siervo, varón. Hay un lenguaje bendición, sí. ¿Entiendes? Amado, amada. Sí, eso es cristianés. Claro. Exacto. Entonces, yo quiero llamar la atención y centrarme en esto. ¿Por qué? Porque yo conozco mucha gente, sobre todo la gente de San Cristóbal que me están viendo. Esa gente ya tienen un don para hacer bullying increíble. Esa gente no se le quedan callados a nadie. Tengo amigos, el profeta lirical de los nuestros. Sí, ese siempre tiene menudo para devolver. Es como una gracia para hacer eso. Sin embargo, cuando estamos, a lo que quiero caer con esto es que corremos el peligro de que en la exposición de esta persona que no están preparadas, que amamos, pero que deberían prepararse un poquito más, que deberían menguar incluso en su vida pública. Correcto. Para crecer en su vida espiritual, corremos el riesgo de que si le preguntan cuál es el Pentateuco y ellos digan, oh, yo no sé lo que es el Pentateuco. Sí. Y quedamos, por así decirlo, la comunidad como tal, como gente que no sabe lo que habla, que no está convencida, que no es segura de sí mismo y caemos en ser burlados del mundo, pero no de una buena forma, porque si se van a burlar de mí porque yo me guardo para el Señor, pues búrlate. Búrlate. Pero si se van a burlar de mí porque el primer libro de la Biblia es Génesis y yo no supe decirlo, pues entonces hay un problema. De formación. De formación y la ligereza que nosotros como creyentes tenemos a la hora en la que una figura pública acepta a Cristo y esta figura pública tal vez no tiene el manejo, tal vez no tiene el conocimiento o la ciencia, o tal vez no maneja ciertos temas profundos bíblicos, dice algo que es incorrecto, la gente se da cuenta. Que ojo, Rubinsky, algo importante que tú estás diciendo, no significa que todo el cristiano tiene que ser teólogo y manejar a profundidad todos los temas. No. Pero hay temas neurálgicos de la fe cristiana que todos debemos saber. Que todos debemos saber, claramente. Pero a lo que voy esto con el bullying. Señores, nosotros burlarnos de una persona es ser un escarnecedor. Claro. Y la Biblia dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni que en sillas de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque se deleita en la ley de Jehová, medita de día y de noche, está ocupado, no puede ver o no puede burlarse de los demás porque él sabe que también pueden burlarme a mí también. O sea, no es como una especie de empatía. Entonces vemos a este muchacho, sale, todo el mundo se burla de él y ya pasó de ser una buena noticia a ser una noticia de chiste. Lo mismo que pasa con los rabacucos. Sí. Tú sabes que los rabacucos salen, hablan en lengua, dicen muchas cosas que son verdad, pero no toda la verdad.
y la gente lo toma chiste, la gente lo toma en serio, ya es un relajo. Y ni siquiera es visto como algo serio de la religión, sino que es visto como, eso es un chiste. Vamos a curar un chin con Felipe y Soporte o con el Goldie. Y no se toma en serio el mensaje de Cristo. Ahí voy. Empaña, en cierta manera, la manera en la que la gente ve el evangelio. Sí. Porque no empaña el evangelio. El evangelio no puede ser empañado. No puede ser empañado. La manera en la que las personas ven el cristianismo lo empaña. Totalmente. Y eso toca el tópico, la canción toca un poco de eso. Yo creo que de manera natural, el dominicano o el latino, de manera natural se ríe hasta de sus desgracias. Sí, eso es cierto. Yo creo que tiene que ver con no sé, con la formación de niños, pero el latino se burla y relaja mucho. Sí. Pero yo creo que debemos de separar lo que es un corito sano, lo que es un compartir entre hermanos, a aprovechar la desgracia del otro para mofarme. Exactamente. Porque eso muestra que yo no tengo amor por ese hermano. Exactamente. Yo no puedo utilizar tu desgracia como un objeto de mi gozo, de mi risa, de mi satisfacción. O sea, yo no puedo utilizar el problema de salud mental de un hermano en la fe como mi amuleto de risa, como mi ticket de felicidad de media hora. Como mi ticket de felicidad. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que hacer esa separación. La palabra enseña a que debemos llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Entonces, empatía. Eso es empatía. Eso es empatía. Entonces, cuando yo veo un creyente que está pasando por una desgracia, señores, un problema de salud mental es una desgracia. Es una desgracia. Es una desgracia. Entonces, serio. Es serio. Entonces, una persona que está atravesando eso debe de ser el objeto de mi oración. Señor, mira a este muchacho, después que vino a tu camino, Señor, obra un milagro. Dios. O sea, debe de ser un motivo de oración también para que él sea restablecido, para que el Señor restablezca su salud, para que pueda restablecer su comunión con él. Porque posiblemente volvemos, no es tan solo él, cualquier creyente que esté en una situación de desgracia, nosotros no podemos aprovecharnos de esa situación como un medio para nosotros. No se burlen de nadie, no saben cuáles son sus luchas. Eso es una rima de la que yo digo en la canción. Y yo quise exactamente reflejar eso, y sobre todo a nuestros líderes, a los que grabaron con él, todos los que grabaron con él. Si ustedes saben que es un joven que tenía problemas, ¿por qué exponerlo de esa manera grabando? ¿Por qué? Sí. Pudo haber sido mejor. Se pudo haber hecho mejor. Se pudo haber manejado. Se pudo haber manejado. Algo que yo hablaba con un amigo mío sobre la canción, cuando él me pregunta que a qué vino esta canción de repente, que le sorprendió, que no le esperaba. Nadie le esperaba, porque tú lanzaste esta canción de manera así, ¿verdad? Sorpresiva. Entonces él cuestionaba que por qué esta canción tan de repente, que lo notó un poco agresivo. Yo le explicaba lo siguiente, que el hecho de que tú lanzaras esta canción ahora, en este momento donde ya él no es tendencia, donde nadie está hablando de él, donde todo el mundo se olvidó, donde ya no hay meme, donde ya no hay un video viral, donde nadie sabe nada de él. Donde no va a representar unos views importantes porque él es figura. Ahora, cuando no se sabe dónde está él, es lo que le agrega credibilidad a la canción. Claro. Que salga en un momento donde ya todos olvidamos el daño que quizás pudimos haber dejado en él. O el daño que pudimos haber evitado. Por el manejo que tuvimos en cuanto a él. No solamente el que grabó, el que no consideró lo que sea. El que se burló. Nosotros, el que se burló. El que se rió de él. El que subió un meme. El que subió un meme. Se rió de él. Y yo creo que en esta parte donde de verdad, cuando muchos usan estas palabras que le dicen que son quizás muy... Ahí viene religioso. Cuando ven un comediante cristiano que dice no se burlen de la palabra de Dios ni relajen con la palabra de Dios. Aquí es donde entra de verdad, no relajes con lo que es de Dios. Cuando tú te burlas del mal de un hermano que se supone que vino a los pies del Señor y está pasando por algo, una situación de salud o lo que sea, que lo vuelve inestable y tú te burlas de eso, es ahí donde entra. No relajes con las cosas de Dios. No cuando tú haces un chiste sobre cualquiera que oye otra cosa. Es cuando tú te burlas del mal de tu hermano, de lo que está pasando otro. Entonces un hombre que viene, figura pública, se convierte, hace un video, se viraliza donde se ve mal. Tú no puedes compartir ese video. No lo compartas. Estás haciéndole daño a él, a ti mismo, y es como la gente va a ver la palabra de Dios.
Entonces ahí es donde está la importancia de cómo tú tienes que cuidar tanto al prójimo, que ahí viene más adelante lo que vamos a hablar, esa manera en que tú te manejas. No, pero introdúcelo ahí mismo. Cuando tú consideras el bien del otro antes de tú tomar una decisión. Que es como cuando tú hablabas anteriormente, cuando diste introducción, el utilitarismo. Si nos vamos al utilitarismo en términos conceptuales, podemos hablar de la utilidad que tienen las cosas. ¿Qué tan útiles son? Si te vas más a fondo, puedes encontrar un filósofo inglés que incluso dedicó un ensayo, un libro. John Stuart, donde dedicó un libro hablando sobre esta teoría ética o moral para allá en el siglo XVIII, muy atrás. Pero él partía de la importancia que tiene el utilitarismo, refiriéndose a que antes de yo tomar una decisión, en lugar de yo pensar en el efecto que tenga en mí, piense en el efecto que tienen los demás. Piense en de qué manera puede afectar al otro. Claro. El utilitarismo toma muy en cuenta que el resultado de la decisión que tomes tenga efecto en el bien colectivo, no en ti mismo. Claro. Que si tú lo llevas a la Biblia es clara y también habla de eso. Si tú te vas a Primera de Tesalonicenses, donde se habla un poco de cómo debemos tratar al prójimo, claro, cuando Dios dice que tratemos a los demás como espero que se nos trate, o que no agravíe ni engañe a mi hermano. Incluso porque Dios está pendiente a esto. Ver a los otros como mayores. Como mayores. Exactamente. Entonces, partiendo de ahí y tomando el ejemplo que estamos conversando, que como pueden haber muchos, pueden haber, como hablábamos, dentro de la iglesia, puede haber alguien de quien se aprovechen. Eso puede pasar donde sea. Pero tomando personalidades como el Mari, que si yo me acerco y tengo quizás una buena intención con él, déjame utilizarlo y crear un porque tu intención es buena. Buena. Tu intención es buena. Vamos a impactar. El mensaje de Cristo va a llegar más lejos. Las personas que no conocen de él. Pero, ¿qué daño estoy yo haciendo en él? Claro, claro. Utilizándolo para ese fin. Se puede sentir usado. ¿Entiendes? Entonces. No, pero no solamente que se puede sentir usado. Es el daño particular que produce dentro de él una exposición que él no puede soportar. Exacto. Correcto. ¿Tú sabías que los mosquitos se mueren porque cuando ellos te chupan la sangre se coagula en ellos. Ajá. Porque el sistema del mosquito no puede manejar la sangre de nosotros, se coagula y termina muriéndose. Lo mismo pasa con una persona que no está preparada para tener una exposición. Exactamente. Propiamente dicha, hablando del cristianismo. Claro, claro. Se muere porque no lo aguanta, no está preparado. Señores, si esas figuras luchan con el hecho de la fama, no estamos hablando de exposición cristiana. Ya ya vienen con luchas vienen con una carga grandísimas por la exposición. Ahora tú lo vas a exponer de repente a un tema que es nuevo en su vida. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado. Tú vienes a los pies del Señor y tú todavía no sabes lo que está pasando. Tú dices, yo era un pecador, yo me arrepentí, yo lo que sé que yo lloré muchísimo y ahora tengo paz en mi corazón, pero todavía tú no entiendes a cabalidad lo que está pasando. Ahora que de repente te pongan delante de una plataforma, delante de mucha gente, a tú tratar de explicar eso. Es una locura. Es una locura. Es una locura. La palabra de Dios también habla sobre tratar a los demás con compasión y con amor. Con amor. ¿Dónde está el amor y la compasión? Cuando yo me mofo, me burlo públicamente, porque ahí es donde está lo que hablábamos anteriormente. Nosotros hablábamos y relajamos entre nosotros. Quizás son cosas súper sencillas. Yo puedo decirte algo, tú puedes decirme algo y viceversa. Y lo compartimos y nos reímos. Podemos incluso ofendernos. Hey, tú estás diciendo eso. No, y nos hemos dicho cosas que después no hemos pedido perdón. Que no hemos pedido perdón. No, es verdad. Una vez yo dije, ¿tú se habla de yo qué? No, y nos confrontamos constantemente. Nos confrontamos. Claro. Si yo hago algo mal, él me lo dice. Si yo veo que él hago mal, yo se lo digo. Si hay cosas que no tienen sentido, nos quedamos como que, hey, eso no tiene sentido. Exacto. Entonces, eso pasa entre nosotros. Pero ¿cómo yo voy a ir públicamente a hacerle un daño a Rubinsky ahí fuera con algo que él compartió, por ejemplo, conmigo? Claro. Y eso, estoy hablando ya cuando hay una relación. Una relación. Imagínate cuando es un tercero, que quizás tú te sientes más desligado. Tú no tienes ningún tipo de relación con él y te pese menos. Pero eso habla de la falta de compromiso. Ahí es donde está la falta de compromiso, la falta de compasión por el prójimo. Misericordia. Misericordia y el trato que tú le das a esa persona. Aún en los amigos, que excelente ejemplo, tú relajas y todo, pero hay temas que tú sabes que no son de relajo. Exactamente. ¿Me sigue? Hay temas que tú sabes que automáticamente tú relajas con eso, tú estás pasando una barrera. Por ejemplo, el tema mío con mi esposa y mis hijos. Relaja lo que tú quieras, pero hay temas
con mi esposa, con mis hijos, que hermano, el Señor me puso a protegerlos. Entonces, puede ser mi mejor amigo y sabe, es que precisamente por ser mi mejor amigo, sabe que hay cosas que no puede violar, que debe protegerlo. Hay una rima que dice que recuerden que la iglesia es la esposa y que las personas son personas, no son cosas. No son cosas. Y ahí, qué bueno que ancló ahí, me llegó a la mente, porque el ejemplo de la familia, una vez hablaba yo con mi antiguo manager, Silén García, donde quiera que esté, Silén García, y él me decía, ¿tú te imaginas tú siendo el mejor amigo de Jesús y que Jesús te encuentre por ahí hablando mal de su mujer? O sea, me lo dijo en un término claro. De amistad, bien entendible, bien. Pero él está hablando de la novia. Que tú estés hablando mal de la novia de Jesús. De la iglesia. De la iglesia. Que tú te encuentres denigrando, tirando los trapitos al suelo cuando esa relación es de tú y Jesús. De Jesús, tú la novia, y ese círculo está ahí y tú estás tirando los trapos para afuera para que la gente vea la desnudez de la novia de Cristo. Que Él dio su vida por ella. Que dio su vida por ella. O sea, te estoy hablando que, o sea, eso lo vimos por situaciones que pasaron, pero son ejemplos que nosotros no pensamos. O sea, la iglesia es la novia, la prometida, la que está esperando ser desposada. ¿Y cómo es que cuando Él venga, te encuentre hablando, burlándote de ella, riendo, no valorándola? O sea, son cosas que son la razón por la cual hacemos estos podcasts. Tenemos que reflexionar. Las personas que se convierten, que aceptan a Cristo, no son cosas. Son personas que necesitan ayuda. Todos necesitamos ayuda. Todos tenemos una carencia. Y el no mostrarte vulnerable ante esta carencia, lo que te está haciendo es ver como un monstruo. ¿Tú sabes algo? A modo así de reflexión, yo creo que a nadie le gusta hacer cola, ni le gusta ser el bajo perfil, ni el que recoge la silla en la iglesia. La gente viene a la iglesia y quiere notoriedad, quiere micrófono, quiere púlpito. Pero yo no creo que eso sea que vienen a la iglesia y lo quieren. Es que en general, sí, en general es así. De manera, o sea, aunque no tengan la iglesia. Correctamente. Exacto. El ser humano quiere notoriedad. Exacto. Quiere ser primero en todo. Exactamente. Y el evangelio presenta la moneda totalmente al revés. Es verdad. El que quiere ser el grande, mayor, va a ser el menor. Date cuenta que en las iglesias cualquiera quiere ser director de algo, pero no el que parquea los carros o no el que recoge la silla. Esos trabajos no son demandados. Pero aquí funciona. Cuando yo veo la imagen de Cristo lavando los pies de sus discípulos. Wow. Aquí se está metiendo una vaina. Hermano, Cristo lavando los pies de sus discípulos. Cristo no tenía que hacer eso. Y en esa parte, hay una parte muy importante. Hay una parte que me impacta mucho. Pedro le dice, tú no me tienes que lavar a mí. ¿Cómo tú me vas a lavar? ¿Cómo tú y te él le dice, si yo no te lavo, tú no vas a tener parte de mi reino. Y él le dice, lávame entero. ¿Y qué le dice Jesús? No. Tú no necesitas ser lavado entero, nada más los pies. O sea, yo no sé si tú te estás entendiendo. Es que no. Yo me voy. Entonces, en ese sentido, cuando una persona se convierte y tú lo disipulas y tú le enseñas que él no es un objeto, él no es un titular para atraer personas, tú le enseñas que él es un ser humano que necesita sentarse, que necesita hacer la cola, que necesita recoger la silla, que tiene mucho que reflexionar, que tiene mucho que intimar con Dios, que tiene que aprender a orar, que descubre el sabor de la presencia de Dios en silencio, en secreto, en una habitación, en intimidad. Algo importante, que tiene que enamorarse de la palabra de Dios, que él vea esa palabra como su deleite, que cada mañana él tenga que brevar en esa fuente. Que él esté ansioso por llegar a la casa y leer. No solo leer, arrodillarse y decirle, Señor, heme aquí. Sí. Puede ser Evangelio la persona 101. más neófita a nivel de la Biblia. Y cuando digo neófito, digo que sepa, el que menos sepa de la Biblia. Pero cuando esa persona va a la habitación y dice, Señor, yo estoy aquí. Hay gente que no sabían leer y aprendieron a leer con la Biblia. Mi abuela. Señor, heme aquí. Yo soy tuyo. ¿Qué tengo yo? Porque tú te das cuenta en intimidad que el Salmo 139 de David, cuando David le dice al Señor,
no ha llegado el pensamiento a mi mente y tú lo conoces. O sea, cuando tú te das cuenta que tú realmente estás desnudo ante la presencia de Dios y que todo lo que tú tienes que presentar es tu miseria. Claro. Y tú te desnudas y ahí es cuando dice, entonces Dios ama la verdad en lo íntimo. Loco, eso son cosas que pasan que son increíbles. Son experiencias que no podemos, o sea... Sí, eso no se... Que no podemos saltarnos. No podemos saltarnos. Entonces, ¿qué pasa? El artista, la figura famosa, el empresario millonario, que viene el arquitecto, a los pies de Dios, el político, el presidente. Entiende que ese traje tiene que dejarlo enganchado. Y que aquí ahora yo soy una nueva criatura, que estoy desde cero, soy un bebé que necesito ser guiado. No porque soy inferior. No porque tengo menor dignidad. No, es porque necesito aprender. Y otra cosa, Mandrilo, discúlpame que te diga así, Eduardo. Hermano, Mandrilo. No importa, Mandrilo. Si usted cometió un error y es figura pública, y es un error de los errores que pueden ser confesados en público, dígalo. Reconózcalo. Usted no es perfecto. Reconózcalo. Si usted supiera lo que le suma eso. Mano, un líder que dice, yo estaba equivocado en esto si ellos supieran lo que le suma eso. Mano, mira. Es increíble. Loco, ese es el verdadero líder. Correctamente. Y no lo hacen y es como si no supieran lo que el valor que le da. Pero ahí volvemos a la importancia del discipulado. Es que si tú no me enseñas, yo no sé. Si yo no lo veo en ti, yo no lo voy a hacer. Mira qué pasa cuando tú estás siendo discipulado por un líder maduro. Tú le dices a él, viejo, yo estoy luchando con tal cosa. Y él te dice, yo también. Yo también tengo luchas. Claro. Él no se pone como el tipo perfecto que no falla. Él te dice, loco, yo también estoy luchando. Y eso me acuerda a un grupo de adolescentes, de jóvenes que estábamos hablando. O sea, todavía tenemos amistad y cada vez que tienen novedades en su vida, nos llamamos y nos lo contamos. Claro. Donde ellos se acercaban y me decían, mano, estoy teniendo problemas con mi sexualidad. Claro. Y cuando digo mi sexualidad, esto. Yo les dije, tú sabes que yo también. Claro. Hace un par de días me pasó esto. Y esto fue así. Y conversan. Y conversamos. Y es tan bonito lo que se gesta ahí porque tú no te sientes juzgado, atacado, te sientes apoyado y acompañado. Claro. Y te acompaño que en tu problema. No es una lucha que tú tienes solo, es una lucha del creyente. Recuerden que esto es un caminar constante. Nosotros no somos esclavos del pecado, pero pecamos y tenemos una condición caída y estamos luchando. Entonces, cuando un liderazgo disipula de la manera correcta, sana, bíblica a cualquier figura, es notable, es notorio. Es notorio y es de bendición. Y hay figuras así. Sí, las hay. Hay figuras de gran notoriedad que hoy en día están en la fe, que su madurez cristiana, su manejo, es notable. su conducta es evidente. Porque pasaron el proceso. Señores, saltándonos los procesos, brincando el curso, el nivel, cuando nos encontremos con una prueba más grande, vamos a reprobar. Vamos a reprobar. Así es. No estamos preparados. Para ir cerrando, ¿quieres tomar? No, era algo importante que yo creo que hay que decir. No sé si quizás decirlo más adelante. Que es con relación a eso mismo, esas personas que quizás han sido utilizadas. Personas que quizás se sienten mal, sienten quizás un sentimiento de animadversión a causa de. Están en un estado de animadversión a causa de haber sido utilizado, a causa de haberse sentido que se sacó provecho de ellos y se le hizo a un lado. La palabra también habla mucho de que no paguemos mal con mal. O como muchos decimos, no pagar con la misma moneda. Entonces, a pesar de que estamos haciendo este llamado a las personas para que no utilicen o no se aprovechen de las personas, esas personas que ya han pasado por eso, que fueron víctimas de eso, son personas a las que debemos dirigirnos. Y hacerles entender que ese no es el evangelio, esa no es la iglesia y ese no es el manejo. Somos seres humanos y podemos manejarnos de manera errada en algún momento. Pero que eso no sea causa para que salgan por ahí a hablar mal de la palabra, hablar mal de la iglesia, a darle la espalda a Dios. Y recordar que están lidiando también con seres humanos igual que ellos. Así es. Y que Dios no le dio la espalda a ellos. Así es. No importa lo que hayan pasado, ni lo que hayan dicho, ni lo que hayan mencionado por ahí. Dios nunca le va a dar la espalda. Díselo así. Dios nunca te ha dado la espalda. Dios nunca te ha dado la espalda. Nunca. Independientemente de lo que tú hayas dicho sobre Él. Correcto. Es increíble porque es un amor incondicional, un amor incomprensible. Entonces, si caíste en eso, a causa de quizás esa mala experiencia,
llegar a ese momento de expresarte de manera errada de Dios, de la palabra. Dios no te ha dado la espalda y aún así Él te quiere aquí. Y aún así, Él conoce por lo que tú pasaste. Y hay buena gente que te va a recibir y te va a dar el discipulado que necesita, te va a dar la atención que necesita y no te va a exponer como tú no necesitas. Amén, así es. Tú sabes que qué bueno que tú dices eso, y como dice Rubinsky, ya cerrando, tristemente vemos con frecuencia mucha gente en las redes, en diferentes contextos en que nosotros nos manejamos, que son burlones o detractores de la fe porque alguien les falló. Sí. Y lo que están mostrando es la amargura contra Dios y el evangelio por personas que le fallaron. Dios ha mantenido su puerta abierta. Y si tú estás en esa condición ahora de que eres un detractor, un burlador del evangelio y de la fe porque alguien te falló, hay esperanza todavía. Amén, así necesitas al Señor. Así es. Bueno, una de las cosas que quería decir para cerrar ya es que cuando esta canción salió, mucha gente decía como que era imposible que yo me pusiera en los pies de él y entendiera su situación porque yo no estoy enfermo. Sin embargo, yo sé que esto no lo sabe nadie porque yo no lo publico. Yo no hablo de eso. Solamente los que están cerquita en mi círculo y mi familia conocen esta situación. Mi mamá tiene una condición de salud mental desde que yo soy adolescente. Uno de los primeros casos que mi mamá tuvo fue una vez que fue interna en el hospital o en la clínica porque se tomó alrededor de 45 pastillas. Wow. Por una situación, por una crisis nerviosa. De ansiedad y cosas así. Entonces, desde ese entonces, mi hermano y yo hemos estado, y una tía, mi tía Gracie, que la amo, hemos estado lidiando de cerca con esta situación. No es fácil tener a una persona con una situación de salud mental. En una de mis canciones, Una vida pública, hay una rima que yo digo: mi mamá pregunta por papá como si nada pasa. Yo sabiendo que mi papá murió hace tiempo, pero sigo firme porque no estoy solo. O sea, algo así que yo digo. Claro, claro. Entonces, que yo no le entendía esa rima hasta ahora. Mamá pregunta por papá como si nada pasa. Y yo sabiendo su situación y que papá está muerto, sigo firme porque sé, no me acuerdo lo que dice más adelante, pero sigo firme porque sé que no estoy solo en este tiempo, en esta situación. El asunto es que otra de las cosas que me motiva a mí a hablar del tema es esa situación. Yo pude entender lo difícil que es lidiar con una persona que después, mi papá murió hace muchos años, y que un día en la mañana se te levanta y te dice: ¿y tu papá lo viste por ahí? Entonces son cosas que tú te quedas así como que: no, mamá, mire, esto es así, así, así. Y uno lo repite una y otra vez. Y es muy duro, porque yo me di cuenta de eso pasando mi adolescencia. Entonces, uno de los propósitos principales por los cuales yo hice esta canción, aparte de que la iglesia es la esposa de Cristo, en el sentido propio del que hablamos ahorita, que es la novia, la prometida, de que no debemos burlarlo de las personas, es que nosotros no sabemos el problema por el cual están pasando nuestros colegas. Antes de yo ver, se convirtió mi hermano G. Prophet en un cantante famoso. Antes de yo decirle: vamos a hacer una canción. Vamos arriba, vamos para la tarima. Móntate aquí. Siéntate. Aquí. Cuéntame cuáles son tus luchas, cuáles son tus batallas. ¿Por qué aceptaste a Cristo? ¿Qué fue lo que te movió? Discipúlalo. Enséñame, sé mi amigo, háblame. Si tiene si me doy cuenta que él tiene una situación de salud mental, entonces, evidentemente, no podemos trabajar. Porque tiene una situación de salud mental donde hoy puede decir verde y mañana puede decir azul de un momento a otro y sin ningún tipo de razón, porque tiene un déficit de un mineral en el cerebro. Y algo más difícil, estamos preparándonos o esas personas que tú dices están preparados para decirle: tú sabes que fulano, yo creo que tú no estás preparado todavía para tu grabar. Yo creo que tú necesitas seguir formándote. ¿Quién te está pastoreando? No es el momento. Tú acabas de venir a Farruko. Tú acabas de convertirte. Mira, Daddy Yankee. Daddy Yankee, quien sea. Yo entiendo que tú necesitas ahora mismo pasar un centro. Y no estamos, porque es otra cosa, nosotros no estamos en contra de estas personas. Jamás. Al contrario, nosotros suman gozo a la iglesia. Nosotros estamos resaltando
el hecho de que necesitamos ser preparados. Y que la oportunidad no la estamos viendo en ellos, la estamos viendo en la iglesia. Exactamente. O sea, el problema no son ustedes. El desafío lo tiene la iglesia. De discipular, de enseñar, de dar ejemplo, de tener una cultura, de amar, guiar, confrontar. Y ya es algo que viene pasando. Y no, que viene pasando hace mucho tiempo. Que tenemos que estar listos ya para cuando se siga presentando. Lastimosamente, esto es algo que escapa de nuestras manos porque somos 3, tal vez somos unos miles, pero hay otros miles que no desaprovechan la oportunidad para que si una figura pública se arrepiente, ellos salir y figurear, sacarle provecho. Sacar la foto. La foto, aquí estoy con fulano. Predicar los 15 minutos en el evento, hacer exposición. Entonces, por eso, en otra ocasión decía que muchas veces la excusa de que Cristo va a ser más famoso si yo soy famoso es una mentira. Es una mentira para yo exponer lo que yo tengo y para yo estar en la palestra porque Jesús no es el que está aquí. No sé si me doy a entender. Claro. Jesús nunca va a dejar de ser famoso. Jesús nunca va a dejar de ser Dios. Jesús siempre va a estar en los top de comentarios y ¿cómo se dice? Siempre. La canción fue polémica y en toda la polémica de la historia Jesús va a estar ahí. La tendencia Jesús va a estar ahí. Entonces, si nosotros pudiéramos ver, sobre todo los raperos, mis colegas que se sintieron aludidos, si pudieran ver esta canción como una oportunidad para hacerlo mejor en un futuro, yo creo que habremos ganado. Lo mismo que hablábamos. Habremos ganado. Si tú reconoces dónde fallaste, reconócelo. Habremos ganado. Es más, no lo diga ni siquiera en el micrófono, pero por lo menos ten la decencia de reconocerlo. Sí, wow. Porque lo hice todos mal. nosotros no nos hemos manejado como hemos debido. Claro. Y eso simplemente es un ejemplo más. Y Rubinsky puso el caso de los colegas raperos. Claro, de nuestros amigos colegas raperos, todos. Posiblemente también nos estén viendo algunos que no son raperos. Que no son raperos. Que son líderes en sus iglesias. Son pastores, que son pastores, que son maestros, que tienen cierta exposición, que tienen un podcast, que tienen un programa de radio. Y vienen esas figuras quizás no artísticas, pero de otros ámbitos. Y ellos tratan de sacarle provecho. Señores, que nosotros podamos evidenciar a Cristo, que podamos evidenciar el evangelio y que veamos esas almas con misericordia, como el hermanito que no es famoso, que se convirtió y que necesita el seguimiento. Eso sí cogen lucha para que le den un micrófono. Para que le den un micrófono. Eso sí cogen lucha. Tú que tienes ese espacio, esa página de Instagram, esa página de meme, ese podcast, ese canal de YouTube, tú tienes una responsabilidad. Claro. Y tú no puedes querer venir a traer aquí un comportamiento secular a un mundo cristiano. Tú no puedes querer venir aquí a crear controversia haciéndole daño a un hermano cristiano. Así es. Tú no puedes venir aquí a hacer meme con la salud mental de un hermano cristiano. Siendo leña del árbol caído. Eso es hacer leña del árbol caído. Simplemente así la gente es como cree se maneja. Que hacer leña del árbol caído es el que se descarría y al decir esto, no. Al que está adentro también. Claro. Al que es débil en la fe. Si eso es lo que tú quieres hacer, sal y hazlo ahí fuera. Hazlo afuera. Claro. Aquí no venga a hacerlo. ¿Entiendes? Sí. Y ellos saben quiénes son, porque claro. hay muchos que lo están haciendo. Hay mucha gente que lo hace. ¿Entiendes? Entonces cuida ese espacio que tú tienes. Amén. Señores, esto ha sido Hablando Entre Panas. Espero que este tema le haya sido de mucha edificación. Este ha sido Rubinsky RK, mi hermano Mandrilo, mi hermano Adol. Specially no pudo estar con nosotros. No pudo. La empresa le pagó unas vacaciones. Sí, se fue con su familia. Me toca a mí después. No, vamos a ver. No, señor. El presupuesto completo de la empresa se fue en esa vacación. Claro, 2 años más. Vamos a ver si podemos. No hay problema. Pero esto ha sido Hablando Entre Panas, hablando sobre la canción de Si Yo Fuera Almighty. Si no la ha escuchado, se la recomiendo. Está en todas las plataformas digitales. Está acá en nuestro canal de YouTube. Suscríbase. Sí. Pronto vamos a estar distribuyendo los podcasts en todas las plataformas de podcast. Así que manténgase en Q. Y muchísimas gracias. Esto ha sido Hablando Entre Panas. Bendiciones.